bien, hermanos, pues buenas tardes. Hace rato eran días, ahora ya son tardes. Y esta vez no hubo lectura bíblica porque vamos a hacer varias lecturas durante nuestra predicación y pues no me decidí por cuál seleccionar para tener una sola. Gracias. Gracias. Muy bien, vamos a orar y vamos a comenzar también con nuestro texto. Hebreos 11, del 13 al 16. Vamos a orar que el Señor nos guíe, nos ayude a ver este pasaje y que nos hable al corazón. Oremos. Padre bendito, te alabamos, te agradecemos, porque nos tienes aquí, Señor. Nos das tu palabra constantemente, nos das pasajes, nos das historias, nos das la vida de las personas que vivieron antes de nosotros con fe y que también murieron en fe. Y eso debe ser suficiente testimonio para nosotros, para entregarnos a ti, Señor, para considerar nuestra vida actual. Y si no estamos viviendo en fe, por supuesto que no moriremos en fe. Ayúdanos, Padre, a hacer los cambios y las correcciones necesarias y a ver el ejemplo de estos hombres y mujeres que vivieron y murieron con esa convicción y con esa creencia en ti, porque tú eras el que los guiaba en todo, Señor. Guíanos tú en todo momento, también en nuestras vidas el día de hoy, y que sea tu Santo Espíritu quien confronte también nuestros corazones con esta enseñanza, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, tenemos Hebreos 11 del 13 al 16. Hebreos 11 del 13 al 16, vamos a darle lectura. Bueno, el título del sermón es La fe y la confianza de la ciudadanía celestial, para todos aquellos que anotan. La fe y la confianza de la ciudadanía celestial. Hebreos 11 del 13 al 16. Vamos a leer, dice así. Versículo 13. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos, y aceptando con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia, y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo cual, Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Esta mañana me gustaría empezar con una introducción al estilo de nuestro hermano Sergio. Una introducción en base al deporte. ¿A quién le gusta el béisbol? Ay, mi hermana, muy bien. ¿Sí les gusta el béisbol? Bueno, para mi gusto es de los deportes más aburridos, pero solo se pone bueno, para mi gusto, perdón, hermana, en la Serie Mundial, ¿verdad? Pero bueno, todo partido es, y más si uno está de público ahí, tal vez llega una pelota por ahí, ¿no? Entonces, tal vez verlo en vivo sea otra cosa, pero en la televisión, híjole, ¿no? ¿Mandé? Bueno. Esta es una ilustración en base a un equipo. El béisbol, bueno, tiene más de 100 años de haberse ya jugado profesionalmente en los Estados Unidos. Y hay un equipo que es muy popular, que son los Medias Rojas de Boston. Por cierto, es mi equipo, ¿verdad? Bueno, ellos en 1918 vendieron a un jugador que era un jugador muy bueno para ellos, pero ante la insistencia de ese mismo jugador cada año de que le subieran el sueldo, y aunque no eran campeones, él seguía insistiendo en que le subieran el sueldo. El dueño de este equipo también era un productor de teatro y veía que ese año el equipo no estaba dando muy buenos resultados y no le quería invertir tanto, pero sí quería invertir en su obra de teatro. Entonces dijo, pues suplo dos cosas, ¿verdad? Me quito de un problema con este jugador y proveo dinero para mi producción teatral. Vendió
a el jugador George, llamado Babe Ruth. Creo que es el más conocido o el más famoso. Lo vendió 1918. Hasta ese entonces llevaba 15 años la liga y 5 de esos 15 campeonatos los habían ganado los Medias Rojas de Boston. O sea, estaban dominando la liga. Ganar 5 de 15 era 1 de cada 3. Eran un equipazo, arrasaban con todo. Lo vendieron a su acérrimo rival, los Yankees de Nueva York, que para ese entonces no habían ganado ni un campeonato. Lo venden y al año siguiente no ganaron. Pero anduvieron jugando muy bien. Al año siguiente llegaron a la final y tampoco la ganaron. Pero al tercer año ganaron los Yankees. Y los Medias Rojas ya ni se acercaban a los partidos de las finales, ¿no? Va pasando el tiempo y en los siguientes 86 años, o sea, de 1918 al 2004, Boston no ganó ni un campeonato. 0. Y los Yankees, 26 campeonatos. Le llamaron a eso la maldición del bambino, de Baby Ruth. 86 largos años en donde este equipo vio de lejos el campeonato. No lo pescó, no lo agarró. 86 años son 2 generaciones si las contamos de 40 años o 2 generaciones y un poco más. Llegar a 86 años hoy en día no es el promedio de vida de nuestro país, me parece que está en menos de 80. O sea que personas nacieron, crecieron y murieron sin ver a su equipo campeón. Jamás lo vieron, a pesar de que sí llegaron a algunas finales, pero no ganaban. Y bueno, en el 2004 se desquitaron, ¿verdad? Porque rompieron récords, le ganaron a su acérrimo rival, los Yankees, para acceder a la final, y en la final barrieron a su rival e hicieron lo que nunca nadie había hecho, que era ganar 8 juegos seguidos. Se juegan series a ganar 4 de 7. Iban perdiendo con los Yankees 3-0 y le dieron la vuelta 4-3 y después con el otro equipo ganaron 4 juegos a 0 y se coronaron. Nunca en la historia había pasado semejante cosa. Y bueno, todos ellos estaban pues ya sacudiéndose, por así decirlo, la maldición que había ocurrido a partir de ese momento. A lo que voy con esto es que muchas veces nos tocará, como le tocó a Abraham, a Sara, a Noé, a Enoc, a Abel, a Adán incluso, ver la promesa de Dios pasar a lo lejos y morir. No ver su cumplimiento a cabalidad. Esto nos introduce perfectamente al texto porque vemos en el versículo 13 que dice: todos estos murieron en fe. Voy a leer este pasaje en varias versiones. Bueno, como punto 1 del bosquejo tenemos morir en fe. Morir en fe. Y vamos a ver varias traducciones. Van a aparecer en su pantalla en la parte de abajo, el margen inferior derecho. Ahí nos dice qué versión estamos leyendo. En este caso es la Nueva Biblia de las Américas. Dale a la siguiente diapositiva, hermano. Más. Una más. Ahí. Regrésate una, por favor. Ahí está. Esa es la versión. No, en este primer punto no se toca el versículo completo. Es solo el 13 hasta el último renglón. Vaya, ya es del punto 2 de este bosquejo. Por lo tanto, vamos a leer. Dice: todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto. Es interesante que cuando uno ve otras traducciones, uno crece
en el sentido que le quiere dar el autor. Siguiente, hermano. Esa, si ustedes pueden ver, es la versión Reina Valera 1960. Dice así: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que, mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo. Me gusta esa expresión, ¿verdad? Si regresamos a la introducción, ver el equipo que no ganó durante 86 años, ¿qué hizo con el trofeo de campeón? Pues tan cerca estuvo, pero no ganamos, ¿verdad? Adiós, adiós, otro año más, ya veremos el año que entra. Siguiente versión, la Biblia textual, dice ahí BTX. Conforme a la fe, murieron todos estos, no habiendo recibido las promesas, sino que ahí está, mirándolas de lejos, las creyeron y las saludaron. Nuestra versión Nueva Biblia de las Américas solo dice, habiéndolas visto desde lejos, las aceptaron. Última versión, no, nos quedan dos más. Esta otra versión se llama La Palabra, es una versión española. Dice el mensaje de Dios para mí, la palabra. Todos estos murieron sin haber recibido lo prometido, pero ¿qué? Lo vieron de lejos con los ojos de la fe o creyéndolas y otra vez las saludaron. Última versión, Nueva Versión Internacional, dice así: todos ellos vivieron por la fe. ¿Notaron el cambio? Todas las versiones anteriores dicen murieron y esta dice vivieron. El texto original sí dice murieron, pero pues hay algunas versiones que le intentan dar un mejor sentido. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos. Por lo tanto, vemos que personas como Abraham, Sara, Noé, Enoc, Abel, que son los que hemos visto, fueron gente que caminó en esta tierra sin realmente recibir el cumplimiento pleno de las promesas, sino que las vieron desde lejos y murieron. Creyeron en esas promesas, pero tuvieron que hacer pues el saludo, ¿verdad? Porque no fueron algunas veces receptores de estas promesas. Por ejemplo, ¿qué promesas? Ustedes pueden decir, bueno, ¿qué estás diciendo? ¿A qué te estás refiriendo? ¿Dios no cumple sus promesas? No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que sí las cumple, pero a veces no vivimos para verlas. Imagínense que el Señor nos prometiera, bueno, esta iglesia se va a convertir en una iglesia misionera, una iglesia plantadora de otras iglesias, y de esta iglesia van a salir 10 iglesias. Bueno, no estoy queriendo aquí ser ni el Señor me habló, ni no, nada. Pero imagínense que hubiera esa oportunidad o esa posibilidad de que Dios nos dijera al día de hoy una promesa audible y que nos dijera eso. Tal vez todos nosotros moriríamos sin ver esa promesa cumplida y diríamos, pero ¿qué pasó, Señor? ¿No la cumpliste? Bueno, en su vida les tocó poner los cimientos y ya la siguiente generación pondrá lo demás y a lo mejor nuestros hijos más chiquitos les toque ver esa promesa cumplida o los hijos de ellos, ¿verdad? Tal vez, no lo sabemos. Veamos qué promesas fueron, algunas por mencionar, las que pues consideré que no les tocó a los antiguos verlas cumplidas. Primer promesa, la promesa que se dio a los hombres más antiguos de este mundo, Adán y Eva. Se le prometió en Génesis 3:15 que la simiente de la mujer aplastaría a la simiente de la serpiente. Aplastaría en específico su cabeza. Cuando dice el Señor, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Se le está diciendo a la serpiente, un hijo de la mujer nacerá y aplastará a la serpiente, esto es a Satanás.
vencerá el poder de Satanás, vencerá el poder engañador de Satanás, el poder del pecado, lo vencerá por completo. ¿Algún hombre venció el poder del pecado? Cristo. Pero esperen, todavía no llegamos ahí, estamos en la época de Abraham. ¿Alguno de los anteriores? Quizá el más avanzado de todos, Enoc, caminó con Dios, pero fue llevado. No se nos cuentan más detalles, pero estoy seguro que él lidió contra el pecado y él no pudo aplastar a la serpiente. No lo pudo hacer. Ni Abel, con su sacrificio y con su corazón dedicado a Dios y su fe. Abraham y Sara, por supuesto que no. Todo lo contrario, podemos ver todos los engaños y las caídas que tuvieron en su caminar en esta tierra. Ellos no aplastaron la cabeza de la serpiente y quizá ellos estaban pendientes. Cada nuevo hijo que nacía en este mundo, probablemente ese era el hijo de la simiente que iba a aplastar a la serpiente. Pasaron las generaciones y pasaron las generaciones y no vieron esta promesa cumplida. Por lo tanto, ellos tenían que vivir en fe y morir en fe, creyendo que el Señor iba a cumplir esta promesa en algún momento. Segunda promesa, la promesa hecha a Noé de que el Señor ya no iba a destruir el mundo por medio de agua. Se dice que Dios hizo un pacto con Noé y con todos los animales que salieron del arca y dijo, tranquilos, ya no voy a destruir el mundo otra vez por agua. Les voy a dejar esta señal en el cielo que es mi arco, en las nubes, el arco iris, cada vez que llueva estará ese arco y les debe recordar que jamás destruiré al mundo en agua. ¿Lo cumplió Dios? Hasta el día de hoy podemos decir, sí, hasta el día de hoy, pero ¿y Noé? ¿Está hasta el día de hoy para validar y para certificar que el Señor está cumpliendo esa promesa? No. Él solo, después del diluvio, solamente vivió 350 años. Tiempo suficiente también para él decir, pues yo creo que va en serio, ¿no? Yo creo que sí va en serio lo del Señor, 350 años y no ha pasado nada, entonces va en serio. Pero murió y tal vez ahí en su lecho de muerte le dijo a su hijo, ¿verdad? Te encargo ahí que siempre veas el arco y pues, ojalá Dios sí cumpla lo que él prometió. Esto está en Génesis 9 del 11 al 12, por si igual quieren anotar o ver después, solo puse las citas. Tercera promesa. Dios llamó a Abraham y ¿qué le prometió en Génesis 12 del 1 al 3? Ese texto sí lo vamos a leer. Génesis 12 del 1 al 3, vamos a ver qué le prometió Dios a Abraham. Dice ahí, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Versículo 2, haré de ti una nación grande. ¿Abraham vio esa nación grande? Bueno, y si ustedes leen bien, hay como 10 hijos más después de otra señora que él se casó, Setura, me parece que se llama, y tuvo más hijos, pero eso no hacían una gran nación para Abraham. Además que Dios le dijo, no de los otros. Gracias por la ayuda, Abraham, no la necesitábamos, pero era de este. Imagínense que Abraham hubiera sido totalmente fiel a Dios y no hubiera tenido a Ismael y no hubiera tenido a estos otros 10, solamente a Isaac. Esta promesa, haré de ti una gran nación, y en su lecho de muerte, Isaac, la gran nación, pues ahí te encargo, ya me voy. Y después pasa el tiempo con Isaac y en verdad que uno hasta ve las escrituras y uno dice, no puede ser, 20 años y no tienen hijos. 20 años. Y de repente, bueno, llegan gemelos, ¿no? Ya al menos 2. Pero, ¿cuántos años? Como que esta promesa va lento, ¿no? Señor, si quieres hacer una gran nación, pues hubieras puesto a Jacob arriba, ¿no? 12 y contando, y ya luego Abraham, bueno, ¿no?
Haré de ti una gran nación. Número 2, y te bendeciré. Esa, sin lugar a dudas, la vio cumplida en su vida. Engrandeceré tu nombre. En la gente que lo rodeó, la gente que lo conoció, era reconocido Abraham. Era conocido como un hombre de tierras, de bienes, un hombre de fe, un hombre del Señor, ¿verdad? ¿Qué pasó cuando fue con el faraón? Óyeme, yo tomando a tu mujer y no me dices que tú eres de Dios. A ti no había que tocarte. Vete, vete, vete y llévate un montón de cosas. Vete para allá. Cuando compra un pedazo de tierra para sepultar a su esposa, también lo consideran como un hombre honorable. Ahí está, engrandeceré su nombre, pero no todo el mundo conocía a Abraham. En otras fronteras, pues no. Cuando van a buscar mujer para su hijo Isaac, llegan y, pues vengo de parte de Abraham. ¿Quién? Abraham, el antiguo hermano de Nacor, que vive en esta... Abraham, el loco aquel que se fue buscando una tierra que le habían prometido. ¿Y cómo está? No era como, Abraham, a ver, póngale alfombra roja, deja tus camellos aquí. ¿Qué desea mi señor Abraham? No fue así. Él no fue reconocido en su tiempo como un hombre como sí lo es reconocido hoy. Y serás de bendición, sí, parcialmente o plenamente, aunque no tanto como lo es hoy. Él fue de bendición en todos los lugares en donde estuvo, con todas las personas que conoció, él fue de bendición. Versículo 3, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Creo que esa también se cumplió en su vida. Por último, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Yo creo que no. En su tiempo yo creo que no se cumplió. Porque esto solo se cumple en esa simiente que si van hilando el contexto, Adán, una simiente va a venir. Abraham, en tu simiente, todas las familias de la tierra alcanzarán bendición. O sea que se está hablando de uno que ha de venir, de esa simiente, de esa línea de generación que vendrá y salvará. Estamos hablando, por supuesto, de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, estos hombres en específico, creo que este texto se refiere específicamente a la vida de Abraham y Sara. Ellos murieron en fe, viendo de lejos la promesa. También, como vimos las promesas, inciso B, morir con la confianza en Dios. ¿Qué significa morir en fe? Que en su vida tenía fe y en ese momento muere, ¿no? Lo sorprende la muerte. ¿Cuántos? Perdón. ¿Sí? Que él confía, él no se está preocupando en cuándo va a morir, ¿no? Como nos ha pasado y lo hemos relatado, ¿verdad? Cuando salimos a predicar el evangelio, bueno, ya cuando esté por morir me lo pensaré. Bueno, ojalá el Señor le conceda tiempo suficiente y razonamiento suficiente y el corazón para que en ese lecho de muerte usted pueda reconocer al Señor Jesucristo. Pero ¿y si es una muerte súbita? Entonces usted no murió en fe. Recuerdo hace casi 5 años en el funeral de Acción de Gracias de mi suegra. En el 2021 mencioné esto a los asistentes. Les dije, tenemos la seguridad de que mi suegra murió en la fe de Cristo Jesús. Y tú, amigo que nos escuchas, familiar, amigo de la familia, tú que estás aquí, también vas a morir. También lo harás. ¿Qué quieres que se diga de ti en tu funeral? ¿Que moriste en la fe o que viviste sin fe? Y eso es algo que nosotros también debemos reflexionar. Todos vamos a morir. ¿Lo haremos en la fe o sin la fe? ¿Estamos viviendo en fe
para que en su momento podamos morir también en la fe? Sin lugar a dudas, la noticia de la muerte de alguien siempre es triste, pero eso tiende a llevarse de mejor manera cuando te dicen, murió, pero es creyente. Bueno, hacemos una acción de gracias. Cuando te dicen, murió y siempre renegó del Señor, nunca quiso escuchar la palabra, murió, ¿qué hacemos? No hay ahí una acción de gracias. Es una tristeza tremenda. Romanos 14:8 dice así, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Todo aquel que muere hoy y tiene fe en Cristo, no podrá, escuchen bien lo que voy a decir, no quiero que nos confundamos, todo aquel que muere hoy en la fe de Cristo Jesús, le pasará lo mismo que a Abraham y a estos hombres. Veremos la promesa pasar de largo, según Juan 11:26. Porque dice Juan 11:26, todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Qué decimos en un funeral? Yo acabo de citar ese pasaje hace unos días en un funeral. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. Oye, pero está muerto. Pero está muerto. Está muerto, ¿no? Se está refiriendo, por supuesto, a una vida eterna. Pero esta vida terrenal, tendremos que aceptar esa muerte. Está muriendo. Por lo tanto, esta promesa de que a lo mejor el Señor venga antes de nuestra muerte y no experimentemos la muerte, o seamos llevados como Enoc sin experimentar muerte, no estaremos viendo esta promesa en nuestra vida, pero no quiero que se queden confundidos. Versículo 25, uno atrás. Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿No? O sea, no es que los creyentes nunca morirán. Tendríamos que entonces cuestionar y todos los que han muerto siendo creyentes no eran creyentes. O sea, entonces, ¿qué esperanza tenemos? No, si eran creyentes, murieron, pero no vieron esa promesa. La que sí vieron o la que sí verán será esta. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Por lo tanto, habrán personas o habremos personas o creyentes que muramos y viviremos si es que somos creyentes. Ahora este pasaje nos lleva a la segunda parte. Esto es enfático en decir, todos estos murieron en la fe. Y es a lo que quiero que pensemos. Morir en la fe implica vivir en la fe. Tú no puedes prepararte para morir en la fe, ni puedes preparar para a la hora de tu muerte, ahí tengas fe. Tienes que vivir en la fe hoy porque no sabemos cuándo vamos a morir. Ven a la fe a Cristo Jesús. Hoy no esperes a mañana, no esperes a más al rato. Ven a Cristo hoy y viviendo en esa fe podrás tener esa paz y ese descanso de que cuando mueras, mueras en la fe. Pero la segunda parte de este pasaje nos dice cómo vivir en la fe. Por lo tanto, el punto número 2 de este bosquejo es vivir como peregrinos y extranjeros. Vemos entonces a partir de la segunda parte del versículo 13 hasta el 16, dice así, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Versículo 14, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad.
Otra vez, este texto tiene que ver con Abraham y Sara. De Enoc no se nos dice si emigró a otra tierra y estuvo como extranjero y pisó la tierra de la promesa, pues cuál, ¿verdad? No se le había prometido ni tierra, ni nación, ni hijos. Y no se sabe si salió o no. Noé, bueno, él creció en una tierra y después con el arca aterrizó pues en la región de Armenia, lo que hoy es Armenia, en el monte Ararat. Ahí todavía dicen que hay restos de madera como de 4000 años y bueno, ¿no? Y con el tamaño, muy bien. Ahí por si viajan a Armenia, pues ahí busquen el lugar, ¿no? Donde está. Pero bueno, ahora le tocó entonces, si él se estableció en otra región, pues ahora le tocó hacer vida en otro lado. Y, oye, pero extraño mi lugar, dejé mi casita, con el diluvio ya no está nada, ¿no? Y además, ¿en dónde estaba tu casa? ¿Hacia dónde viajaste? ¿Cómo te orientas? Híjole, pues es empezar de nuevo. Él ya no tenía ni siquiera oportunidad de regresar a su patria de la cual había salido. Adán, por supuesto que sí anhelaba regresar al lugar de donde salió. ¿De dónde salió Adán? Del Edén. Cada día de su vida yo creo que fue un taladro a su mente y a su corazón. Culpa por mi culpa. ¿Por qué? Quiero regresar allá. Pero bueno, esa es cuestión de otra historia. Fíjense cómo dice esta otra versión. Voy a recurrir también a la versión, la palabra, esta Biblia española, dice, reconociendo así que eran extranjeros y en lugar de peregrinos dice ahí que gente de paso. Gente de paso. Yo recuerdo en un tiempo de mi vida, cuando era joven, pues sí, ¿verdad? Estuve en Estados Unidos 6 meses. Y todo ese tiempo que estuve allá no me pasó por la mente comprarme una cama, ni comprarme muebles, ni comprar nada, porque estoy de paso, ¿no? Estaba de paso. No, o sea, no compré nada. Creo que ni almohada, no sé, ya ni me acuerdo. Era blanco y negro en esa época ya. Me prestaron ahí un colchón o una colchoneta y dormí, creo que mi espalda medio se alineó. Me hace falta otros 6 mesecitos en el piso. Estaba de paso. No tenía por qué comprar más cosas porque estaba de paso. Me gusta esa expresión, peregrino. A veces asociamos al peregrino a aquel que viaja de un lugar a otro para hacer una manda, una celebración, un culto, un ritual. Pero no, un peregrino es aquel que no tiene dónde establecerse o que tiene su tierra propia, pero está de paso en un lugar y va a volver. En este caso, Abraham, ¿cuál era su patria propia? Ur de los caldeos. Después de ahí dice la Biblia que salió con su padre y fundaron una ciudad, se llamó Harán, lo cual es después conocido como Mesopotamia. Esa era su patria, su tierra, a la cual anhelaba regresar, porque ahí se quedó su hermano. Él tuvo 2 hermanos, uno de ellos murió en Ur, que fue Harán, y otro de ellos fue Nacor, que se quedó ahí, su padre también muere, y entonces Abraham sale y se va a seguir el camino que Dios le marca. Esa era su patria, su lugar de entrañable, donde estaba su familia, sus hermanos. Lo que dice el texto es, en cierto sentido, sí, porque él tuvo oportunidad de regresar, pero en cierto otro sentido nos dice que su mirada estaba incluso más allá de Canaán, la ciudad que le estaba prometiendo Dios o la tierra. Porque veamos unos versículos, Hebreos 11:10, que ya se vio. Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 12:22, ustedes en cambio se han acercado al monte Sión y a la ciudad de Dios, del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miriadas de ángeles. Se está refiriendo también a la ciudad de Dios en el cielo. Hebreos 13:14, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Hay una cita de la Biblia de Estudio de las Américas y dice así: estas palabras forman una exhortación a los creyentes hebreos que están vacilando en su fe.
Los héroes de la fe de los versículos 4 al 12 permanecieron firmes en su fe, muriendo sin haber visto el pleno cumplimiento de las promesas. Ellos fueron extranjeros y peregrinos. Ellos reconocieron que su destino eterno no era terrenal ni temporal. Ellos entendieron que su ciudadanía eterna pertenecía al cielo y no a la tierra. Por tanto, sus vidas aquí en la tierra eran un peregrinaje que los llevaría al cielo. Estos hombres y mujeres de fe creyeron, confesaron y saludaron las promesas, sabiendo que ellos eran peregrinos. Me llamó la atención ahí que dice que ellos confesaron que eran peregrinos. ¿En dónde? Abraham dijo así abiertamente: yo soy un peregrino. Sí, Génesis 23, 4. Justamente cuando muere su esposa y va a buscar un campo donde enterrarla, dice así a los otros hombres que estaban ahí. Génesis 23, 4. Yo soy extranjero y peregrino entre ustedes. Pero el Señor ya le había prometido que todo lo que pisara su pie iba a ser de él, incluido eso. Pero en ese momento tenía que comprar una tierra. Oye, pero imagínense, Dios ya me lo prometió y todo esto es mío, así que agarren sus cosas y... Sí, Dios ya me lo dio. Pues mira, hasta que Él te lo dé, hoy tienes que pagar. Así que Él dijo: yo soy peregrino y extranjero entre ustedes, denme una propiedad para sepultura, para que pueda sepultar a mi difunta y separarla de delante de mí. Y se hizo una transacción y Él pagó algunos gramos ahí de plata y se hizo con esa propiedad. También uno de su nieto Jacob lo expresó cuando estuvo en Egipto. Génesis 47, 9. Entonces Jacob le respondió a Faraón: los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los años de mi vida y no han alcanzado los años de mis padres, en que mis padres vivieron en los días de su peregrinación. Él reconociendo también que tanto Abraham como Isaac habían sido peregrinos en la tierra que Dios les había prometido, pero que aún no se las había dado. Y murieron saludando esa promesa. Por último, también David, me llamó la atención que David también expresó esto muchos años después. Si estamos fechando a Abraham, que vivió en el año 2000 antes de Cristo, pues David vivió en el año 1000 antes de Cristo, así que hay 1000 años de diferencia entre Abraham y David, pero él mismo lo dice en Primera de Crónicas 29, 15. Porque somos extranjeros y peregrinos delante de ti, como lo fueron todos nuestros padres, como una sombra son nuestros días sobre la tierra, y no hay esperanza. Abraham y sus descendientes tuvieron la oportunidad de regresar a esa tierra, Mesopotamia. Cuando mandó Abraham a su siervo: ve a buscar mujer para mi hijo, ¿qué le dijo? De aquí no, porque estos son pueblos paganos. Ve con mis parientes y de allá tomarás mujer. Si ella no quiere, ya, tú cumpliste tu parte. Pero que él tome mujer de allá. ¿Y qué hubiera pasado? Bueno, ahí también sabio Abraham, ¿verdad? No mandó a su hijo. No, este se va a querer quedar allá. Mandó al siervo: trae la mujer. Así mi hijo no sale, ¿no? Se queda aquí y la mujer viene. Él emparentó con su sobrina. Vemos esta parte. Abraham es hermano de Nacor. Nacor es padre de Betuel y Betuel es padre de Rebeca. Abraham es padre de Isaac. Sí, Abraham es, ¿cómo se llama? Tío abuelo de Rebeca, y Isaac pues es su sobrino en segunda. Bueno, hay los de parentescos ya que se hagan bolas, ¿verdad? Bueno, con esto vemos que sí hubo oportunidades de volver. Oye, aquí vives en una tiendita, pues en una choza, ¿no?
y te tienes que estar tal vez moviendo por el ganado. Se acabó el pasto en esta región, se vino tal sequía, hay que moverse. Cuando hay hambre en la tierra tienen que irse a Egipto y tienen que volver. En cambio allá en Mesopotamia, pues ya estaba su ciudad, sus parientes. ¿Cuántas veces ha sucedido? Y ahí me acordé de usted, hermana. ¿Sí? ¿Cuántas, a ver con lo que digo, cuántas veces ha sucedido que a veces visitamos una casa o hasta trabajamos en un lugar y después pues resulta que ese lugar o nos pertenece o lo heredamos o nos casamos con alguien y, caray, pues esta casa pues ya me suena más familiar, no solo porque viví un tiempo aquí o porque me rentaron aquí, sino porque ahora pues el dueño de esta casa es mi pariente. Me acordé de su hijo, ¿verdad? Que con su... Exactamente, ¿sí? Que la vendió, que no era su suegro. Ajá, ajá. Que fue en su abuelita en su momento. Bueno, ahí medio enredado, luego le preguntan a la hermana bien, pero, pero nos puede pasar, imagínate, tú vas y trabajas en una casa, eres empleado de esa casa y después por alguna razón, pues ya, ahora eres dueño de esa casa, ¿no? O sea, nos provoca de ese tipo de cosas en la mente. Así Abraham y así sus descendientes estuvieron en esa tierra de paso, pero generaciones posteriores ya tomaron posesión de esa tierra y ya fue suya. Ellos entonces anhelaron, esta palabra anhelar se traduce más bien como luchar para conseguir lo que Dios les prometió. Ellos lucharon a toda costa también pónganse a pensar el mismo desánimo de Abraham de estar solo, de estar rodeado de puros extranjeros, de que ver que en cualquier momento los podían saquear, los podían atacar, y él diciendo, y allá en tal tierra está mi familia. Ellos me podrían ayudar, ellos me podrían sacar de un apuro. Allá hay gente que me quiere. Eh, yo me puedo regresar en cualquier momento, pero la lucha para decir, no vuelvo atrás, como el himno, ¿verdad? Ellos persiguieron una morada celestial, una ciudad eterna que el Señor ha preparado para ellos. Y mis hermanos, creo que aquí, y ya estamos concluyendo este sermón, podríamos decir, bueno, ¿y qué consiguió Abraham en esta vida? Pasó por esa tierra, fue para allá, fue para acá, se hizo de bienes, de ovejas, de ganado, de criados, de siervos, hasta tuvo un ejército que derrotó a unos reyes, ¿verdad? Pero murió y no tenía nada. Un hijo y una promesa que vemos que es una línea ahí, un hilito, que en cualquier momento se rompe, pero ese hilo pues era de acero, ¿verdad? Porque era la voluntad de Dios, la promesa de Dios que no se rompe. Con Isaac, Isaac también de allá para acá, una cosa y otra, podemos decir, pues ¿qué más lograron? O sea, desperdiciaron sus vidas. ¿Ves la vida de Abraham y de Isaac como una vida desperdiciada? ¿No? Gloria a Dios. En el contexto terrenal, ¿qué le dirán los otros parientes? ¿Por qué no construiste ya un muro, una ciudad? Hiciste esto, aquello, te traías un río para acá, o sea, hacías ya, ¿no? Una ciudad, algo, pero no, murieron y bueno, sí, pero a veces nuestra mirada está tan en la tierra que no vemos lo del cielo y pensamos de nuestra propia vida o de la vida de otras personas, qué desperdicio de vida. Nada más se dedicó a orar. ¿Verdad que ya no es un desperdicio? Para nosotros los cristianos, no, para el mundo. Qué desperdicio, ponte a hacer algo más, ¿no? Oye, la vida tiene muchas cosas. Y fíjense con lo que quiero concluir. El Señor nos llama a abandonar nuestras vidas terrenales y perderlas para ganar lo eterno. Él mismo nos llama a deshacernos de todo peso, toda carga que tenemos, todo lo terrenal, porque estamos de paso, somos peregrinos, con tal
de encaminarnos a esa patria celestial. Esta vida es el camino que cuando morimos se abre la puerta, por decirlo así, para llegar al verdadero camino, a la vida plena y verdadera. Cristo nuestro Señor también vivió como un peregrino. Cuando lo querían seguir, algunos decían, bueno, pues vamos con el maestro, comida y techo no nos faltarán. Y les dice, yo ni siquiera tengo casa a dónde ir, ¿eh? Tú sabes, si me sigues, pues puede haber días o noches que nos quedemos aquí en el jardincito, ¿no? En el huerto de los olivos, que al parecer era un lugar ahí consentido por él. Él tampoco tenía dinero, tampoco atesoró grandes cosas. Un éxito laboral, pues dejó la carpintería de su padre, porque es conocido nuestro Señor como el carpintero de Nazaret o el hijo del carpintero. Tomó el oficio de su padre, pero a los 30 años dijo, sí, tengo muchos pendientes y la gente le gusta mi trabajo, pero hasta ahí se cierra la carpintería o Jacobo, ahí síguele tú, ¿verdad? Yo ya me voy, hay otra cosa. También cuando él está ahí con los sabios que se asombran, pero ¿dónde estabas? ¿Por qué no estás con nosotros? En los negocios de mi padre tengo que estar. Podríamos ver la vida de nuestro Señor Jesús a los ojos del mundo como una vida desperdiciada, pero a los ojos de la eternidad, pues es la vida más gloriosa que ha pasado por esta tierra. También cuando fue a la cruz, él perdió su vida. ¿Qué le dijo Pedro? No, Señor, ¿cómo vas a ir a morir? O sea, quédate aquí para siempre y enséñanos todo. No, Pedro, no entiendes, tengo que morir, si no, tú también mueres. Él perdió su vida, perdió su dignidad y al parecer, por un momento, la batalla contra Satanás, porque fue mordido por la serpiente en el talón, y eso provocó la muerte de Cristo. Pero ¿qué pasó? Que esa muerte y esa resurrección iban a aplastar la cabeza de la serpiente. Pero por un momento, lo dice Pastor Miguel Núñez, el infierno hizo fiesta. El infierno danzó cuando vieron al Hijo de Dios muerto en una cruz. Dijeron, lo logramos. El gran premio es nuestro. Como aquellos obreros de la viña, ¿verdad? Que mataron a los que mandaba a cobrar la renta hasta que dijo, les enviaré a mi hijo. Sí, échalo, y lo matamos y ahora nos adueñamos. Pensaron por un momento, pero no fue así. El Señor Jesús resucita con poder, con gran gloria, y ahora sí, el quitarrisas, ¿verdad? Que se dice por ahí. Pero él con su muerte, al perderlo al parecer todo, iba a lograr la mayor victoria de todas. Terminamos con una reflexión para nosotros mismos y me enfoqué en los padres. Hermano, ¿qué te preocupa más, la educación de tus hijos o su salvación? Y podemos decir, no, sí, mi salvación, la salvación de ellos, sí, por supuesto. ¿La escuela no tanto? No, eso es secundario. Ok. ¿Cuántos días a la semana faltan a la escuela? ¿Y cuántos días de la semana pueden dejar su lectura o pueden faltar incluso a la iglesia? Y ahí se ve realmente lo que somos y nuestras prioridades. Tú mismo, hermano, ¿qué te importa más? ¿Tu trabajo, tu éxito, tu realización personal o tu vida en servicio al Señor? Pues lo podemos ver también con eso. ¿En dónde estás? En donde esté su tesoro, ahí está nuestro corazón. Nos preocupa que nuestros hijos sean exitosos, ganen dinero, tengan una casa, se casen con un buen hombre o con una buena mujer, dependiendo sea el caso, y tengan hijos y dejen un legado. ¿O te preocupa más que conozcan al Señor, aunque no tengan ninguna de esas cosas? Ni casa, ni dinero, ni éxito, ni matrimonio, pero sirviendo al Señor.
Porque a veces somos muy mundanos, hermanos. Vemos el éxito de nuestras vidas por lo material, por lo terrenal, o nuestro fracaso. No, el Señor me está maldiciendo porque no tengo una mansión, porque no tengo carro del año. ¿Estás sirviendo al Señor? Creo que ese es el punto. Así está nuestra realidad. Ese es nuestro espejo. ¿Qué estamos viendo? ¿Lo terrenal o lo eterno? Y tal vez tengamos que decirle bye bye a muchas cosas. Uno tiene muchos planes. Mi mamá aquí presente me decía siempre, a todo le tiras y a nada le pegas. Porque me gustó de todo. Me gustó el deporte, me gustó la música, me gustó la ciencia, quería ser astronauta, quería ser de todo, ¿no? Ya nada le pegué. Ya. No le sigas, no le demos cuerda, ¿verdad? Bueno, terminamos entonces en que Abraham, Sara, Noé, Enoc, Abel lo dejaron todo. Todo lo dejaron por seguir al Señor. Sus vidas no se conformaron con lo que el mundo les ofrecía, sino que anhelaron, lucharon por conseguir una mejor ciudad. ¿Cuál? Una patria celestial, el cielo. ¿Valdrá la pena, hermanos, dejar todo lo que esté aquí en la tierra por el cielo? Amén. Pues que así sea en nosotros. Vamos a orar. Padre bendito, te alabamos y te agradecemos porque nos dejas ver en las vidas de estos hombres de fe, estos héroes de la fe, en que vale la pena todo con tal de alcanzar a Cristo. Y lo decía también Pablo, desechándolo todo y teniéndolo por basura. Él prefería tener a Cristo y nada más a Cristo. Padre, cambia nuestro corazón y nuestra mente, que no seamos influenciados por la corriente de este mundo, que nos invita a pensar en cuánto tienes para decirnos quiénes somos. Si te tenemos a ti, lo tenemos todo. No importa lo que diga el mundo, no importa los valores que establezca el mundo, porque sabemos que están guiados por Satanás, el engañador, quien nos quiere hacer caer. Padre, ayúdanos a comprender que vale más todo lo que implica conocerte, servirte, seguirte y vivir para ti, que cualquier cosa en este mundo. El éxito terrenal no nos define, el éxito celestial sí. El vivir este mundo confiando en tus promesas y confiando también en que nos puede tocar ver la muerte, porque esa es una realidad, estamos muriendo y deseamos morir en la fe, para que un día podamos resucitar también contigo y tener vida eterna. Padre, cambia nuestro corazón para que podamos estimar más las cosas que no se ven que las que sí se ven. Que podamos vivir como viendo al invisible y no solamente viendo las cosas evidentes, las cosas materiales, porque esas están prontas a ser destruidas, son temporales, son efímeras, mientras que lo eterno es lo realmente importante. Eso tiene peso, eso tiene duración, tiene valor eterno. Ayúdanos, Padre, en todo este caminar, pues tenemos que lidiar contra nosotros mismos y contra el pecado y contra el mundo que nos quiere distraer. Ayúdanos, por favor, Señor. En el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro máximo ejemplo de aquel quien se desprendió de todo para hacer tu voluntad. En su nombre glorioso oramos. Amén. Bien, hermanos, pues nuestro culto ha terminado.
Buena tarde para todos, bendiciones.